Estimados escuchas, el día de hoy tenemos el primer paso de una serie que está muy emocionado que la hagamos, pero para este episodio ahora sí vamos a hacer el segundo episodio de Nerds. Tenemos a nuestra querida Claudia Fernández. ¿Cómo estás, Claudia? Muy emocionada ahora sí con el tema. Yo ya quiero ver si somos cazadores o agricultores Ya ahora o sé, en el futuro seguiremos siendo. ya sé. Y tenemos aquí al Faro, pluralista de la agricultura millennial. El Me estás querido Héctor llamando Reyes, calvo, Tona. Me estás llamando calvo. pluralista. No, sí, pero Faro. Sí, este episodio, si les gusta que lo escuches, es el primero de muchos, pero también es algo que llevo molestando a Tona la primera temporada de Agronauta. De hecho, notarán mi influencia si escuchan los primeros episodios, mis ganas de meter temas históricos, si empiezan a leer si escuchan los intros Sí, de yo creo cada uno que de los episodios. este episodio no está apto para aquellos que no soporten chistes malos, pero no, si tú eres el rockstar de los chistes malos, pero bueno, en sí, bueno, ahora bien, vamos a plantear. El tema principal de este episodio lo quisimos poner como, ponte por acá, el error más grande o mayor acierto de la humanidad. El día que empezamos a sembrar. ¿En qué momento el hombre se convierte a agricultor, pasando de ser recolector y cazador y todo esto? ¿Y qué teorías hay que son bastante divertidas, absurdas o reales? Y pues aquí creo que planteando el tema, a mí me parece interesante el que platiquemos sobre las ideas que tiene Héctor en la cabeza y que No, por favor, Claudia nos esas diga no. que no, sí, ¿sale? Agronauta presenta Somos nerds. Empecemos desde el principio. En un principio el hombre era un ser recolector chaparrito, chistoso, el Homo sapiens, que venía saliendo de una lucha muy grande entre otros homínidos y empieza pues vivía de la recolección, caza, se mueve entre matorrales, era una cosita pequeña entre 1,20 y 1,30 o más chiquito, y de repente todo cambia. Todo cambia por alguien que se le ocurrió inventar algo que nos trajo hasta donde estamos, ¿no? Que fue la agricultura. Y aquí es la gran pregunta. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué empezó la agricultura? No que empiece en un momento, en un sitio, es una situación. No sé, ¿quién comienza? Creo que ahí está interesante. Me iba a tomar la palabra. Dale. Estaba esperando que tú lo hicieras. 40 40.000 años, o sea, llevamos nosotros siendo como Homo sapiens, que ya considerarían que es como que ya éramos racionales, digamos, así le llaman, ¿no? Racionalidad. Y quiere decir que vivimos 30.000 años siendo cazadores recolectores como Homo sapiens, como hombres, homínidos. Ahí ¿Por se qué ve mi cambiamos cortina. 10.000 años, no? O sea, de repente se nos dijimos, no, pues ya no queremos seguir en esta ruta que hemos llevado por más de 30.000 años. O sea, a mí me parece interesante eso, ¿no? Sí. Sí. Y yo creo que hay que tomar algo en consideración, perdón, Clau, que me meta ahí, pero es que cuando estamos hablando especialmente de la prehistoria, entre todos los momentos históricos, hay muchísimos sesgos en cuanto a los datos que tenemos disponibles y lo único que podemos hacer es tratar de colocarlos a ciertos momentos históricos que nosotros creemos que sucede. Entonces, especialmente cuando estamos hablando del origen de las cosas, siempre es estar estimando y es estar utilizando la información que tenemos a la mano en el momento en que descubrimos esa información. Entonces, los registros más viejos que tenemos de la agricultura es de aproximadamente entre 15.000 y 16.000 años atrás en el Paleolítico. Bueno, eso si consideras que, por ejemplo, los hallazgos que hicieron, que han hecho los paleontólogos o los etnoarqueobotánicos, o sea, Ujú. ya están haciendo con huellas de carbono y dicen, tanto, ya están datando de decir, más o menos son como 10.000, 17.000 años, ¿no? Como dices, Exactamente. las fechas. Pero el Pero por problema yo ejemplo, creo que hasta tiene un significado como, digo, yo he visto, leído un poco, que incluso religioso, ¿no? Cuando se habla de cómo inicia la agricultura, ¿no? Ujú. Las sociedades han tenido una explicación religiosa al respecto. Pues, de hecho, pues claro, siempre muchos de los dioses y de las diosas más antiguos que tenemos son de la agricultura, de la fertilidad, del sol y del agua. Entonces habla de una relación muy específica y del fuego, ¿no? Que también tiene toda su importancia histórica. El fuego, si queremos meternos realmente a las grandes revoluciones alimenticias alimentarias y alimenticias de la humanidad, es el fuego la que dio paso a cierto crecimiento cerebral, gracias a que tardamos menos tiempo masticando nuestra comida y eso eventualmente nos llevó a otro nivel en cuanto a la red trófica o la red alimentaria donde nos encontramos. Ahora, Clau, ahora sí que para
Estamos poniendo este rango de 10,000 a 17,000 y ahí te va mi pregunta para ti, porque tú y yo tenemos diferentes fuentes sobre los orígenes. No significa que están mal, porque vemos que hay muchísimas similitudes entre ambas fuentes. ¿Por qué no empiezas con las tuyas y yo después le puedo ir agregando? Antes que empecemos, las fuentes dicen que lo que están diciendo, por ejemplo, de entre 10,000 y 12,000 años, ¿no? Antes de No, Cristo. entre 10,000 y 17,000 años con el No, registro más 10,000, viejo. perdón. 10,000 y 11,500. O sea, Yo no. tengo uno diferente, aguanta, déjate digo, donde se encuentra que las transiciones más viejas de la cacería y la recolección a la agricultura se han encontrado en el suroeste de Asia hace entre 14,500 y 12,000 años antes de Cristo. Eso nos pone, si estamos en el año 2000, entre 16,500 y 14,000 años atrás que encontramos las transiciones. O sea, ya si vemos Según la posibilidad de los errores que tiene el carbono 14, que es de un 10%, pues se puede haber equivocado por algunos miles de años desde sin problemas. Pero Claro, fíjate que lo sí, sí, sí. interesante es que, o sea, más o menos como 10,000 años en promedio, digamos, están en las diferentes sociedades. O sea, no es como que, o sea, es lo interesante porque no es como que digas, tienes un solo lugar donde a una sola sociedad, a una sola civilización se le haya ocurrido decir, volvámonos agricultores o agricultoras. Entonces a mí me parece interesante eso. Hay un término que para eso que es evolución. Se me fue el término, pero ahorita lo busco. Pero el punto es que a través de la naturaleza y a través de la evolución cultural y tecnológica humana, hay ciertas evolución, creo que cosimultánea. Bueno, ahí alguien me corregirá, Simultánea, pero la idea simultánea. es que hay ciertos factores que se dan de manera similar, como si queremos hablar de historia más reciente, el origen del radio o de los aviones se pelea mucho donde inició, si en Francia, en Estados Unidos, etcétera. Y entonces, esto es un caso que lo que vemos. ¿Por qué? Porque era muy posible. ¿Y por qué lo sabemos? Porque hay tiempos similares, épocas similares, que a veces una diferencia de 1,000 o 2,000 años no es tanto en temas históricos, nace en lugares que están separados por continentes o océanos. Pero bueno, perdón, Clau, me metí ahí. Y en esa parte de, por ejemplo, diferentes lugares, religiones incluso, ¿no? Digo, Ujú. muchos eran politeístas. Se me hace interesante que todas es de alguien nos vino a enseñar, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, ¿no? Quien dice que enseñó la agricultura fue Isis y Osiris, ¿no? Es uno de los Ujú. uno de los nietos de Ra, ¿no? Que es el dios Sol, ¿no? O por ejemplo en Grecia, ¿no? La diosa Demeter, ¿no? Le enseñó a los humanos otra vez, ¿no? O en China, ¿no? Por ejemplo, un emperador que se llamó Sanu, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es Mesoamérica, pues se dice que fue Quetzalcóatl, ¿no? Y en Sudamérica, pues dicen que el Padre Sol. O sea, a mí se me hace interesante cómo todas las diferentes culturas tienen eso de alguien nos vino y nos enseñó a los seres humanos a cómo cultivar, ¿no? Es como que una hipótesis un poco pues, religiosa, mítica, pero bastante interesante. Y yo creo que también habla de la importancia de la agricultura y estos descubrimientos tempranos en el desarrollo humano, ¿no? Al igual que con el fuego, los vemos como los creadores de la civilización, y sí lo son. Entonces, regresando al tema de los 10,000 años, ¿no? Ahí es cuando empezamos a ver a las grandes civilizaciones basadas en la agricultura. ¿Y por qué vemos estas civilizaciones? Porque la agricultura fomentó algo muy específico en el desarrollo humano. Y eso es muy importante y es realmente lo que dio paso a todo lo que entendemos y todo lo que tenemos actualmente, y es la centralización. Es decir, las civilizaciones antiguas, las culturas antiguas dejaron de ser nómadas, es decir, dejaron de ser móviles por todos lados por diferentes razones. Hay varias teorías que explican por qué. Justamente antes de grabar estamos platicando por qué. ¿Por qué? Porque hay, de hecho, una teoría que me gusta mucho, que es la antropología ambiental, que dice se necesitan ciertos factores climáticos para el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de la civilización. Entonces estamos hablando de lugares muy ricos en recursos, donde era más beneficioso quedarse y plantar que seguir moviéndose, aunque el gasto energético, que es lo que me estaba platicando Clau, fuese distinto, ¿no? Porque me estabas diciendo, Claudia, que el gasto energético de cazar es menor al de ser agricultor. Sí, ahí está interesante, por ejemplo, digo, porque hay que recordar que no es que todas las sociedades, incluso en la actualidad, todas sean agricultores, ¿no? Ahí todavía Ujú. existen sociedades nómadas, ¿no? Entonces, digo, es algo importante recordar, ¿no? No es como que somos una línea recta evolutiva y, digamos, pasamos de ser nómadas a ser, pues, cazadores recolectores, a ser, agricultores, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, en unos estudios que hicieron en los 60 en Sudáfrica, hay un grupo que se llama el Kung Osan,
Y este grupo, por ejemplo, un antropólogo que se llamaba Richard Billy, dijo, bueno, vamos a estudiar por qué estas sociedades siguen siendo cazadoras-recolectoras, ¿no? Y una de sus preguntas principales, sus premisas, ¿no? Él dijo, bueno, ¿cómo es que nosotros como sociedades actuales nos imaginamos que son las sociedades cazadoras-recolectoras? Yo creo que sería una pregunta interesante. Ustedes cuando se imaginan una sociedad cazadora-recolector, ¿cómo que se imaginan, no? ¿Cuál es el estereotipo que traen? A ver, Tona, dinos. ¿Una ciudad cazadora-recolectora? Sí. Pues yo creo que, a mí me queda claro que cuando, bueno, si vas al Museo de Antropología de la Ciudad de México, la primera vez que vas, cuando yo tenía 6 años, y me acuerdo que te hacen pasar y te ponen ahí las imágenes y ustedes te deforman tu creencia de cómo fue el cambio del Pleistoceno, del Pleistoceno hacia allá, convertirlos en cultura, y te ponen así unas planicies que vas correteando unos mamuts, ¿no? Y que nos están matando. Entonces ya en ese momento, mira, aquí podemos poner unas semillitas, ya los convertimos en agricultores, qué bonito. Y pasamos a convertirnos, porque obviamente se supone que había acabado una glaciación, ¿no? Estábamos viniendo de una glaciación, y bueno, ya los seres humanos de una glaciación, por ejemplo, aquí en América, y vienes correteando a seres vivos, o sea, bueno, la chuleta, ahora sí, correteas la chuleta. Entonces, en ese Literalmente. momento, sí, me va conectando a los animales y se empiezan a establecer, pero una de las teorías más fuertes es que todo fue descendiendo los seres humanos desde Alaska hasta la Patagonia, ¿no? Y se fue regando poco a poco. Imagínate, o sea, a lo mejor es lo que yo me imagino de que fueron persiguiendo animales, persiguiendo clima, persiguiéndose entre ellos mismos, que se odiaban, entre tribus, y fueron llegando a cambiar, y se fueron quedando poco a poco, y obviamente empiezas a sembrar, empiezas a encontrar alimentos, y empiezas a encontrar recolección. Primero, yo creo que en lugar de empezar por una agricultura, empezaron por una recolección, ¿no? Y obviamente donde defecaban, por las mesanillas volvían a crecer y te quedabas dando vueltas por el sitio, ¿no? Y de ahí es cuando se dieron cuenta, a ellos se le ocurrió, mira, estas cositas que tienen las plantas son seres vivos, ¿no? Y poco a poco fue cambiando a convertirse. O sea, es que es lógico, o sea, si tú me dices, no hay alguien que viene y todo se nos ocurrió, pues hay observador, y sobre todo en esa época, pues no había televisión, internet, ni nada por el estilo, y entonces no había forma de distraerse. La observación De era hecho, es parte la de. teoría del basurero. O sea, de hecho, o sea, la hipótesis esta que me dices se llama la hipótesis del basurero. Esto lo hizo un botánico que se llama Edgar Anderson. Y justo es eso, ¿no? La forma en cómo inició la agricultura muchas veces se cree que es a partir de un basurero de que iban y dejaban ahora sí que los alimentos que más frecuentaban y ahí los iban descomponiendo, ¿no? Pero bueno, un poco retomando la parte de las sociedades cazadoras recolectoras, por ejemplo, yo creo que muchas veces nos imaginaríamos que una sociedad cazadora recolectora pues no tiene tal vez condiciones tan buenas de vida. Digo, yo me Ujú. imaginaba algo así, ¿no? Y curiosamente, por ejemplo, cuando hablaba yo de este antropólogo que estaba en Sudáfrica, decía, no, pues es que el estudio que hizo es que realmente estas como, no digamos, sociedades trabajaban solamente 2.5 días a la semana, o sea, con unas jornadas de 6 horas, o sea, como unas 12, unas 15 horas más o menos, para conseguir la comida de toda la semana. Ay, mira, Y eso sí, Sí. sí, y o sea, si lo comparas cuánto trabajan realmente los agricultores para poder obtener alimentos, dices, pues, o sea, es menos tiempo, ¿no? Claro. Segundo, estas sociedades no conocían lo que era la hambruna, tenían incluso una dieta más nutrida, más diversa en calorías, proteínas y demás nutrientes, ¿no? Una salud bastante buena, ¿no? Tenían incluso, el estudio demostró que tenían mayor longevidad que las sociedades industriales. Y eso hablando de estudios de los 60, o sea, ya están con lo que está actualmente, ¿no? Y pues realmente tenían bastante un conocimiento muy complejo, por ejemplo, de cómo estaba la ecología del ambiente, ¿no? O sea, realmente conocer los ciclos naturales y todo esto, pues les permitía sobrevivir y tener una mejor alimentación. Son como cosas como interesantes de decir, bueno, si tenían las sociedades cazadoras recolectoras todas estas ventajas, porque se volvieron agrícolas, ¿no? Y ahí es donde entra el tema de la riqueza de alimentos, porque una de las teorías, está la teoría del basurero tiene muchísimo sentido, pero con este conocimiento ecológico del que habla Clau, también sabemos que que no eran nómadas de punto A a punto B, a punto C, a punto D, a punto y así, y siempre un lugar diferente. Era A, B, C, A, B, C, A, B, C. Y así habla de cierto conocimiento de los ciclos. Entonces, y muchos de estos ciclos era recolección de hierbas, de frutas, de granos, entonces había un cierto entendimiento que el grano, la fruta, el todo iba a regresar. Solo era la época.
Entonces es con donde entra la importancia de la riqueza del ambiente donde deciden establecerse, porque se necesita un ambiente muy rico en nutrientes, en seguridad, en la capacidad de construir y en la estabilidad de los elementos para poder decidir que se va, que Pero, por ejemplo, del Pleistoceno, que es de donde veníamos, que bueno, lo que yo del más o menos Paleolítico. recuerdo, no, empieza el Holoceno, y el Holoceno, pues obviamente hubo un cambio de clima muy fuerte, o sea, un cambio de clima muy benigno. Bajaron las glaciaciones, bajan los niveles del mar, se empieza a hacer zonas ecológicamente muy buenas, hay muy buen clima, y eso pues favorece a que pues, haya mucho alimento, haya mucha agricultura, y fue una etapa muy interesante porque hubo más vegetación, hubo cambios, una etapa favorable para la humanidad. Entonces, lo que dice Claudio es cierto, sí, había mucho alimento, había más animales, había más formas de obtener cosas, y estábamos en muy equilibrio con el ecosistema. Y como dice Claudio, pues a lo mejor no tenías que ir muy lejos y había muchas cosas que comer. Bueno, hasta la fecha existen culturas nómadas, Tona. Entonces, de hecho, hay un documental que es un libro, pero si lo quieren ver también está en Netflix en una serie de 4 episodios que se llama Cooked o Cocinado. Ujú. Entonces, en él hablan de ciertas tribus o de ciertos grupos, culturas, todavía en Australia, que sobreviven a través de la recolección y la cacería. También podemos ver en el caso de los Inuit, podemos ver en el caso de diferentes culturas que están cerca de los círculos En polares México, por árticos, ejemplo, los Cora siguen los siendo Cora. cazadores. Sí, Hasta hace poco, si no fuera por las fronteras, teníamos a los Cuchimís y los Cucapás. Entonces, de hecho, Parque Nacional donde yo trabajé un tiempo como voluntario, era uno de los sitios de parada nómada hasta hace poco, donde se iba a recolectar los piñones. Entonces, esas culturas todavía existen y ahí es donde se regresa la teoría de la antropología ambiental, que se necesitaban ciertos factores ambientales específicos para que se diera paso a la vida sedentaria. ahí tengo yo otras dos hipótesis distintas. Dale, dale, dale. Pues lo que pasa es que también se habla sobre el control de la población. Entonces, por ejemplo, dicen las sociedades cazadoras-recolectoras, al tratar de estar en equilibrio con el medio ambiente, pues es como cualquier cosa, ¿no? Sabemos que cualquier organismo, dices, tienes tanta capacidad dentro del sistema, o sea, dentro del ambiente en el que estás viviendo, y entonces esa es la capacidad que aguanta el sistema para cierta cantidad de seres humanos, ¿no? O sea, no puedes sobreexplotar el recurso porque si no, pues dices, se desbalancea y entonces empiezas a tener problemas de hambruna, ¿no? Entonces, Eso es bueno, muy interesante. se habla también de eso, ¿no? O sea, la agricultura te permite tener ese sobre como extra, ¿no? Para poder mantener una sociedad Lo interesante más grande. es que los registros hasta ahora históricos, que pueden estar equivocados hasta que descubramos algo nuevo, no muestran que la sobrepoblación haya sido un problema que haya llevado a la agricultura, sino que se encuentra que la explosión poblacional se da después de la agricultura. Entonces, lo que se descubre, una de las teorías es que ciertas de las actividades agrícolas tenían más sentido, como por ejemplo la recolección en la recolección de carne, básicamente es mucho más fácil si tú tienes a tu ganado. La recolección de leche, misma razón. Y para eso tienes que estar manejándolos, tienes que estar moviéndolos, la domesticación se asume en una de las teorías como una de las fuentes que llevaron al sedentarismo y a la agricultura y a más a los sistemas de domesticación y de ganadería que entendemos. Decías, ¿no? Que algo así como que tenías como que también la división de los oficios, ¿no? Que también Ujú. esa es como una de las otras hipótesis, si no mal recuerdo, que dicen, bueno, algunos se dedican a la agricultura y entonces como ya tienes una base segura, entonces ya empiezan a ver como También. otros oficios. Es como otra de Exactamente. las hipótesis que hay. Y la otra es sobre una cuestión energética, ¿no? O sea, que dicen, por menor superficie obtengo más alimentos. Claro. Entonces, esa es otra hipótesis que se tiene también de por qué nos volvimos, bueno, por qué la mayoría de la sociedad humana se volvió una sociedad agrícola. Clau, y a todo esto, ubicaciones geográficas. ¿Cuáles son las mil y un teorías? Bueno, no mil y un, pero ahorita estábamos platicando antes de grabar Agroescuchas sobre que yo conozco de 3 sitios y Clau estaba hablando de 8. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Y después hablamos sobre el crecimiento y por qué la agricultura dio paso a los gobiernos y a las industrias y a todo como lo entendemos. Ah, yo digo que son 8 Dale, porque sí.
Estamos hablando de centros de origen y centros de diversificación, ¿no? Por centro de origen entendamos que es donde se encuentran los primeros especies, ¿no? Por ejemplo, sea maíz, sea trigo, sean las vacas, sean la papa, no estoy hablando de los grandes cultivos, por ejemplo, y animales. Y se dicen ahí nosotros encontramos que se encuentran las evidencias etnobotánicas o etnoarqueológicas, ¿no? De que ahí se empezó a hacer el origen de la agricultura o la domesticación. Nos entendamos. Entonces, bueno, uno de los primeros que empezaron a trabajar esto fue Alexander von Humboldt, era un alemán muy ilustre, una historia muy interesante. De hecho, hay un libro muy Llamaba bueno. México y Latinoamérica, por cierto. Buenísimo, ese, bueno, creo que fue de las cosas más, de los científicos que más ayudaron a esta humanidad a entenderse, ¿no? Él y su hermano, porque su hermano era muy buen economista. Entonces, digo, yo no sabía que eran dos hermanos. Yo siempre cuando fui en Alemania y la Yo me estoy universidad, enterando ahorita que era su hermano, que tenía un ¿eh? hermano así. Sí, el hermano era el explorador loco y el otro era el que se quedó en la parte legislativa y económica de Alemania. Pero bueno, es otra historia. La cosa es que Alexander von Humboldt dice, recorre el mundo y dice, creo que hay 8 centros de origen, ¿no? Uno es, es China, otro es la parte de India, otro es la región indomalaya, otro es Asia Central, que por ejemplo incluye Pakistán, Afganistán, Turquestán, ¿no? Otro es el Cercano Oriente, otro es Mediterráneo, otro es Etiopía, otro lo que sería Mesoamérica, que sería pues obviamente México, ¿no? Y Centroamérica y otro es Sudamérica, ¿no? Que es Ecuador, Perú, Bolivia, ¿no? Brasil, Paraguay. Entonces, ellos se consideran que son los grandes centros de origen de la agricultura, según Alexander von Humboldt, ¿vale? Interesantemente, según la mayoría de la fuente de estos primeros inicios que he estado utilizando, es la versión más actualizada de la Enciclopedia Británica, que está muy interesante, que lo escuchas si quieren saber. Pero muchos de estos sitios que estás ¿Existe? mencionando todavía existe. Sí, Y sí. entran dentro de los 3 mayores grupos. Entonces, Alexander von Humboldt no estaba tan equivocado con sus teorías. China, y que está en una distribución muy grande, donde vemos, en este caso, el arroz, vemos las terrazas, vemos una planta que se llama millet en inglés, y acabo de descubrir cómo se llama en español, y no es porque, ¿mande? ¿Es sorgo? Porque yo encontré mijo. A lo mejor es el sorgo. Ah, no, porque sorgo es sorghum en inglés. Entonces, Y mijo. Tenemos a la creciente fértil, que tengo que mencionar que me molesta mucho la historia. Sí, la creciente fértil es una de las cunas de la agricultura, pero que escuches, cuando estaba hablando de sesgo, este es uno de los sesgos más importantes. ¿Por qué? Porque la creciente fértil se tomó como la cuna de la agricultura en todo el mundo, en los 1800, cuando se propone, por un hombre, según la Universidad de Chicago, que se llama James Henry Breasted, un egiptólogo de la Universidad de Chicago. Y en 1919, de hecho, siglo XX ya, propone la teoría de la creciente fértil como uno de los orígenes de la agricultura, y sí lo es importante mencionarlo que sí lo es, que el Mediterráneo sí lo es, Claudia lo acaba de mencionar, pero dice que es el origen también de la cultura europea, porque todas las civilizaciones que lo empezaron eran blancas, que no es cierto para empezar. Y la otra es una de las bases por las que se llevó a la idea de Europa es civilizada en comparación al resto del mundo, lo cual fue utilizada como uno de los argumentos del colonialismo. Bueno, del colonialismo moderno, porque estamos hablando de 1919, pero es una de las razones, que es una de las teorías que llevó, por ejemplo, a la continuación de leyes de segregación en Estados Unidos. Ahora, esa es otra de las ubicaciones. Ahora, en la creciente fértil, estamos hablando de Mesopotamia, estamos hablando de India, estamos hablando de África del Norte, estamos a Egipto, estamos hablando de Europa del Este, estamos hablando todas esas zonas donde pensamos griegos, romanos, egiptos, Cartagina, todas esas zonas. Y la otra es el continente americano. Y tenemos diferentes puntos en el continente americano. Vemos que en Perú se hacen, por ejemplo, terrazas muy similares a las que se utilizan en Asia. Y vemos que, en cambio, en Centroamérica se desarrollan sistemas completamente distintos, eventualmente llegando a muchísimo tiempo después, llegando a las chinampas como las entendemos, ¿no? Pero estamos hablando de diferentes recursos, diferentes sistemas naturales que llevan a diferentes tipos de agricultura, pero que en muchos casos evolucionaron de manera simultánea. es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos del origen de la agricultura, dices, pues espérame, ¿de qué región? Porque Exactamente, es muy diverso, o sea, porque por ejemplo, de las primeras registros que se tienen, por ejemplo, los más antiguos que yo encontré, es de China. claro. Y entonces dices, bueno, el origen de la agricultura de China, específicamente tal cultivo, ¿no?
porque pero yo me metí más en Mesoamérica porque pues, soy fan de Mesoamérica, entonces o sea, fue toda, bueno, cómo es que empezamos nosotros incluso a la domesticación, que en este caso, por ejemplo, Claro. no sé, como mexicanos, digamos, lo que más consumimos, pues lo básico, ¿no? O sea, lo que pone un buen taco, ¿no? La tortilla, el frijol y el chile, ¿no? O sea, ¿en ¿cómo empezamos eso? Entonces es toda una historia eso, ¿no? O sea, y solamente dándonos a México específicamente, porque si nos ponemos con los peruanos se van a poner a discutir con nosotros, ¿no? Nosotros somos el centro de origen del maíz, ¿no? Yo no les creo porque, pues, como soy mexicana, digo, no, Y no es cierto, no es cierto. No tengo pruebas para decir lo contrario, pero no es cierto. Entonces, exacto. y con ese punto es que yo creo que se puede hacer el argumento que no existe como tal la cuna de la agricultura, como las entendemos, como lo estamos dando a entender, porque normalmente cuando hablamos de las cunas de la agricultura estamos hablando de los registros más antiguos, pero eso no significa que por falta de comunicación no haya empezado de manera independiente en alguna otra parte del mundo, como algunos registros que se encuentran en zonas de África, ¿no? Entonces, y esto es a lo que yo creo que Tona se refería con lo de pluralista, es que cuando no existen teorías absolutistas o teorías simples que expliquen el desarrollo histórico. Entonces, una de las grandes teorías que conocemos en la historia, que se utiliza mucho, es la teoría del gran hombre. ¿A qué se refiere? Que ciertos hombres o ciertos personajes históricos fueron los impulsores del momento histórico de su época. Y eso es una de las grandes falacias y sesgos de la historia, ¿lo escuchas? ¿Por qué? Porque normalmente cuando eso sucedía era porque un rey pedía que escribieran, o un emperador, o una reina, o lo que fuera, pedía que escribieran la historia con ellos en el centro. Claro. Entonces, ahí ese es el sesgo. Por eso también es la misma razón por la que pensamos que gran parte de la historia fue violenta. No. ¿Por qué? Porque no se pedía que se escribiera momentos históricos, porque no era para celebrar, no era hablar del honor o de la grandeza de los reyes o de los gobernantes, durante los momentos de paz. Eran momentos aburridos. No había necesidad de aprender de los enemigos, ¿no? Porque eran unos tóxicos. Ah, totalmente. No, bueno, y me separé un poquito del tema, pero entonces eso nos lleva al punto de las cunas de la agricultura, como no podemos simplificar y pensar, aquí empezó. Nada más sabemos que aquí hace 1500, 15,000 años, 14,000 años, 10,000 años, un grupo de personas decidieron, oye, o descubrieron más bien, que esto puedo hacerlo y puedo desarrollar herramientas. Ahora, lo que sí no podemos ignorar es que, regresando al tema, centralizaron sus culturas y eso dio paso a descubrimientos e invenciones muy específicas. Una de las más importantes, la creación de instituciones centralizadas, las que dio paso a los gobiernos, la que dio paso a la distribución de recursos entre grupos y a la acumulación de recursos, ¿no? Entonces, el tema de poder cambia. La descripción de poder cambia. El poder se vuelve quien tiene más, ¿no? Y cómo se puede ejercer. Yo creo que Pero al fíjate que respecto, podemos decirse entonces que más o menos en el mismo periodo de unos 1000 años, por decir un periodo, fue que se 5,000 descubrió, años, diría yo. sí, es mucho tiempo, pero Sí, diría pero que estamos hablando de continentes. continentes sí, además que en aquel entonces no, pues era todo muy lento, ¿no? Muy lento, pero se descubrieron, se adaptaron, se diseñaron herramientas tecnológicas, técnicas y todo eso que se le dio el nombre de agricultura de manera general. También podría decirse que se vio ligado al tema ya de la domesticación de animales, la creación de ciertas especies, técnicas, pues empiezan técnicas asociadas, ¿no? Hablamos de agricultura, pero también empezamos, por ejemplo, el tema de riego, tema de Sí, herramientas para hacer la agricultura, tema de técnicas para observar en qué momento es mejor sembrar. Ahora ya queremos sembrar todo el año, ¿no? Pero bueno, sí, sí. se hacen las épocas de cuándo sembrar, cuándo se ve el cielo. Digo, antes los mayas, los aztecas, los incas, su mejor entretenimiento en la noche era ver el cielo y todo lo que recurría, ¿no? Y las etapas del año y diseñar todo y saber el tiempo, y observar el clima y todo esto los llevaba a crear pues una visión que se me hace un poco tonto pensar que era arcaica, sino era lo que tenían en ese momento y eran casi igual o más Pues inteligentes que nosotros. yo creo que hay varios temas a desengranar ahí. Para empezar, el entendimiento de las estaciones y de las estrellas no pertenece a las civilizaciones como tal, ¿no? Porque si estamos hablando de dirección, del entendimiento de los ciclos naturales en los grupos nómadas, se tiene que tener un cierto entendimiento de los ciclos astrales. Sí vemos el descubrimiento de varias herramientas, invenciones, etcétera, ¿no? Bien mencionaste los sistemas de irrigación y eso lo podemos ver como la ingeniería civil y la ingeniería de terraformismo.
que no era necesaria anteriormente. Empezamos a ver el desarrollo de canales. Eso nos lleva al desarrollo de ciertas técnicas de medición y de toma de datos. Entonces vemos un aumento o un salto importante en la matemática y en la aritmética. Vemos un aumento en el desarrollo de unidades de medición. Vemos que en las letras más antiguas, en los lenguajes más antiguos escritos, de los primeros casos o más, eso ya hace 3000 antes de Cristo. Entonces ya estamos hablando mucho tiempo desde esos 10,000. El cuneiforme, vemos que de los más antiguos que tenemos, que es el cuneiforme, es de las tabletas escritas más antiguas que hay en el cuneiforme, es para la agricultura. Entonces empezamos a ver que la agricultura desencadenó una serie de movimientos, una serie de invenciones, una serie de herramientas que las podemos atribuir a lo que nosotros actualmente conocemos como la sociedad moderna, la creación de ciudades. La creación de ciudades no se da sin la existencia de la agricultura, pero también hay que entender que los movimientos masivos de tierra, de material, se dan gracias a la agricultura, lo cual permite otro tipo de construcciones. Pero fíjate que ahí te voy a dar un dato curioso. Échale. La sociedad de Teotihuacán, estamos hablando que está entre el 100 antes de Cristo y el 600 después de Cristo. Ujú. Según los estudios arqueobotánicos, se está hablando de que las sociedades de esa época en esa región estaban todavía el 70% viviendo de la caza y la recolecta. Ujú. O sea, es hasta después, como del año 900 después de Cristo, que ya se empieza a hablar de un proceso ya más complejo de la agricultura, de la dependencia Ujú. más de la agricultura. Pero entonces estamos hablando que, por ejemplo, digo, los teotihuacanos, todas las edificaciones que tuvieron, todas las guerras, ¿no? El intercambio de mercado, todo eso, estamos hablando que no todos los productos sean agrícolas, o sea, no estamos hablando de sociedades puramente agrícolas. Claro. Estamos hablando de que todavía 70% vivían de la recolección y de la caza. Es un mismo tema, digo, porque ya en otro episodio hablé sobre los teotihuacanos. Esa época de los teotihuacanos era un clima muy benigno, era muy benigno, había muy buen clima, inclusive en Europa, en todas partes del mundo era un clima muy benigno. Pues no había necesidad de ir muy lejos, había mucho alimento, había muy buen clima, muy buena lluvia, muy buenos animales. Por ejemplo, y si mal no recuerdo, si tú te paras en el centro de Teotihuacán, en la Avenida de los Muertos, hacia el centro, ahí enfrente de dos cerros. Esos cerros fueron marcados de tal forma de poder identificar el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño los cenitales. O sea, podrían medir el año. Y fue una sociedad enormemente grande. Y tanto así tienes razón, porque también hubo muy buen comercio. Tanto así que las ofrendas que se encontraron en el proyecto Tealocan, que está abajo en otro episodio, encontraron piezas del Golfo, piezas del sur, animales, encontraron cacao que no es de la zona. O sea, fue algo hermoso. Y además, inclusive la obsidiana, encontraron mercurio líquido. Eso fue impresionante. Imagínate poder encontrar mercurio líquido dentro. Era una parte de las ofrendas que tenían adentro. O sea, yo creo que también esa parte fue ligada. No había necesidad de tener tanto, porque el clima era muy bueno, pero empezaron después, ya empieza el periodo posclásico, iba en el sureste de México, esa necesidad de agricultura, una agricultura más extensiva, porque pues ya no llovía tanto, ya había que tener mejores técnicas para sobrevivir, la población no era mayor, se mantuvo, hubo una época de sequía, y yo creo que eso forzó, bueno, en mi teoría, a que los pueblos mesoamericanos tuvieran que hacer más dependientes de la agricultura. Y esa parte sí te doy la razón, o sea, tienes razón. Ahí yo creo, metiendo mi cuchara a todo esto, y yo creo que algo que también se tiene que tomar en consideración son las exploraciones humanas, en su relación a los mundos naturales en los que se desenvuelven, a los ecosistemas naturales donde se desenvuelven, ¿no? Entonces, si tenemos una explotación los sistemas híbridos, es decir, donde se dependía de la recolección y de la cacería al mismo tiempo que la agricultura, todavía existen hasta la fecha, ¿no? Era muy común a través de todo el mundo, hasta antes de la industrialización era el sistema natural y hasta poco tiempo después de la industrialización, ¿no? Se cazaba, era una manera de conseguir carne. Estamos hablando que la proteína animal, con todo, ¿por qué tan rápido se echaba a perder? La carne fresca tenía mucho, mucho, mucho valor, entonces cazar era sumamente importante. A lo que voy es que sí, también hay datos climáticos que dicen un cambio en el clima, pero también como hemos visto en diferentes civilizaciones, la sobreexplotación de los recursos que los rodean ha llevado a que decaigan y desaparezcan varias de esas civilizaciones.
Vamos, se puede atribuir una grande de las causas de la caída de la era de bronce a los cambios climáticos, sí, pero a la sobreexplotación, a la falta de recursos y a la guerra, que la guerra, como la entendemos, es una de las grandes invenciones que se dan después de la agricultura, ¿no? Que seguimos siendo sociedades, bueno, las sociedades rurales generalmente siguen siendo cazadoras recolectoras, digo. Totalmente. Yo te puedo decir eso, me dedico prácticamente a hacer investigación, ¿no? De qué es lo que recolecta la gente, ¿no? El sistema alimentario de la gente y lo que las especies silvestres que consumen, y siguen alimentándose de eso. No es como que hayamos dejado totalmente de ser cazadores recolectores y ya seamos La totalmente pesca. agrícolas. O La sea, pesca, por ejemplo. o sea, la forma de cacería más industrial que tenemos es la pesca. Y sigue siendo algo muy especial y muy fuerte en todo el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos de los hongos comestibles no se pueden cultivar. Entonces los seguimos recolectando. Si estamos hablando ya de sistemas más industrializados, pero totalmente de acuerdo, porque aquí no me tengo que ir muy lejos, unos cuantos kilómetros donde yo estoy, hay todavía grupos autóctonos que están desarrollando y han estado trabajando a través de sistemas legales para reconocer sus sistemas de recolección como métodos alimenticios legales que deben de aceptarse bajo todos los esquemas de la ley de salubridad. Wow. Por ejemplo, a ver, otro tema que me llamó mucho la atención, aquí en México, en la zona de Oaxaca, hay mucha gente que se dedica a las cabras. Y las cabras, las mueven de la costa hacia la sierra y de la sierra de regreso. Pero no hablamos de una persona, hablamos de cientos de personas que se dedican Sí, sí. a llevar y viven de eso. Y se la pueden pasar 4 o De 5 la meses colonia. de la colonia. Empezaron con Y esos días con días es ser nómada. Y dormir. caldo de Sí, caderas. qué Delicioso. rico. Y hablando de grupos que mueven grandes ganados gigantescos, recomiendo que escuches que busquen a los Samis en Noruega. El último grupo indígena que todavía hay en Europa. Los Samis en Noruega, en Finlandia, y es un grupo nómada, principalmente, que se dedica a mover ganados gigantescos de renos, y los renos son su principal fuente De renos, así como de Santa. renos. Sí, 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 exactamente como Santa. Y por ejemplo, también me tocó ver un reportaje de una chica que mueve cabras en España. Ella mueve con su perro y movía 100 cabras por el monte en la parte de la ruta de Santiago. O sea, se dedica a mover las cabras y los hace de manera libre. Va con su perro, va caminando con sus cabras y le habían acusado de que es propagadora de enfermedades. Inclusive estuvo presa. Creo que es un reportaje, no me acuerdo dónde lo vi. Y me da mucha atención. Ella se defendió, dijo, yo estoy vivo. No, pues que puedo hacer otra cosa. Yo quiero hacer esto. Esto es lo que me gusta. Tengo un perro ovejero, tengo un border collie. Yo quiero hacer esto. Esta es mi vida. ¿Por qué me van a decir qué es lo que tengo que hacer? No le hago daño a nadie. Y noté que entró a la corte y todo, salió y no le pudieron decir nada. Y Pues sí. siguió viviendo muchos años de Es que rompe la regla, la regla. Sí, la sí, norma. sí, estamos. Y bueno, yo creo que para no cerrar, porque tenemos claramente muchísimo, o a lo mejor sí, tenemos mucho que hablar de este tema, ¿no? Apenas nos quedamos en los principios de la agricultura con muchos temas, hablamos de los potenciales 8 diferentes orígenes de la agricultura, como los entendemos, que son los granos de Alexander von Humboldt, hablamos de las potenciales razones por las que nos asentamos o empezamos a ser agricultores, hablamos algunas de las causas de los resultados de la agricultura. Y yo creo que si les gusta agroescuchas, pues nos iremos a la era de bronce, ¿no? ¿Qué significa la era de bronce? Algo que es muy importante recordar es que la mayoría de la historia que vamos a encontrar es eurocéntrica. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es que se pone el continente europeo como el centro y el continente europeo y Asia central tirándole a Asia del oeste como el centro del mundo. Entonces, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, como lo hicimos ahorita, de que nos fuimos a China, que nos fuimos a Mesoamérica, todo, si les gusta esto de hablar de esos otros lugares, pero cuando hablamos de la era de bronce, también hay que entender que la era de bronce normalmente se refiere también a esas zonas. Estamos hablando de los egipcios, estamos hablando de Mesopotamia, de Babilonia, etcétera. Y hay muchas más Que va a historias que estar platicar. interesante, ¿no? Porque ya vamos a poder empezar, por ejemplo, de Mesoamérica hablar de, pues, cuando empezamos con las tortillas, ¿no? Porque realmente Claro, en esa época podríamos hablar de que se empezaban a hacer las tortillas, los claro. tamalitos, la nixtamalización, el mezcal, El mezcal, de los sistemas hidráulicos más impresionantes de la historia, que es el de los incas. las chinampas también están Las en esa época. chinampas Entonces, también. Y también Las eso es muy interesante porque hay hidroponía que se crea de manera simultánea en diferentes partes del mundo. Ujú. Mesopotamia siendo uno de ellos bajo el rey del Nabucodonosor II.
Sí, los bueno, jardines colgantes. dejemos esto para el siguiente episodio. Síganse preparando porque creo que sí quedamos bien, pero nos falta todavía más, darle más fuerza a esto. Seguimos ñoñando entonces. Exactamente. Sí, ya sabes que somos ñoños y si mis amigos son ñoños, ¿yo por qué no de serlo? ¿Alguna conclusión final? Está chido. No, Pues estoy pensando volverme cazadora recolectora, tendría que ya trabajar menos. sé. Pues de hecho yo creo que no resolvimos la hipótesis o la pregunta inicial, ¿no? Que es la tesis inicial sobre si es un error o no la agricultura. Me parece ser que a lo mejor sí. Mira, vivían más tiempo, comían mejor, hacían ejercicio, Descansaban más. descansaban más. Yo digo, ¿por qué nos volvimos agricultores? Mira, ¿Alguien me No explica? miento, yo hay veces que estoy sentado en la computadora y digo, esto no es lo que debería estar haciendo con mi vida, esto no es natural. Definitivo. Puedes ir a cazar una ardilla. Podría, pero no se me antoja cazar una ardilla. Morir aplastado por un mamut que de diabetes. Pues no si es un mamut chiquitito, Tona. Y menos Depende. si quería volar. Tenía que salir el chiste malo. Es malo, muy malo. Bueno, el rey de los chistes malos aquí está presente. Sí, Vale, sí. pues muchísimas gracias y no se olviden, denle like, compártanlo y esta serie sigue. Saludos. Si te gustó este episodio, no olvides calificarlo con 5 estrellas o darnos una manita arriba. Tu reseña en Spotify o YouTube nos ayuda muchísimo. También puedes mandarnos un mensaje con tus comentarios o preguntas. Pero lo más importante, compártelo. Así más personas pueden unirse a esta conversación sobre agricultura y tecnología. Puedes escribirnos directamente a agronauta.io o seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como agronauta.io. Nos vemos en el próximo episodio.